En lo más profundo del cosmos, donde la luz apenas llega y el tiempo parece congelado, el telescopio espacial James Webb continúa sorprendiéndonos con impresionantes imágenes y asombrosas revelaciones sobre los secretos del universo. Sin embargo, uno de sus descubrimientos más recientes no solo intrigó a la comunidad científica, causó verdadero asombro. Los astrónomos están en shock, e incluso un premio Nobel ha decidido pronunciarse con una inquietante advertencia. ¿Qué encontró Webb en la oscuridad del espacio profundo? Las respuestas pueden sacudir todo lo que creemos saber y tal vez enfrentarnos a algo que aún no estamos preparados para afrontar. Únase a nosotros mientras exploramos esta increíble historia. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más vídeos como este. El vasto universo que nos rodea. Nuestro universo se considera una extensión ilimitada, llena de estrellas, galaxias y muchas maravillas desconocidas. Los astrónomos definen el universo como la totalidad de todo lo que existe, incluida toda la materia, la energía y las leyes físicas que las gobiernan. Aunque esto puede parecer simple a primera vista, cada nueva observación revela complejidades que continúan sorprendiendo a los científicos. Durante gran parte de la historia de la humanidad, nuestro lugar en el cosmos parecía limitado a lo que podíamos ver con nuestros propios ojos. Luego vinieron los avances económicos y científicos, que produjeron telescopios, satélites y otras herramientas capaces de ampliar nuestra visión más profundamente en el espacio. Hoy sabemos que la Tierra orbita una estrella que llamamos Sol, que estamos en una galaxia en forma de espiral llamada Vía Láctea, y que más allá de nuestra propia galaxia hay otras innumerables, cada una llena de miles de millones o incluso billones de estrellas. Aún así, sabiendo que estos números son incontables, nuestra percepción difícilmente capta la dimensión real del universo. El término universo observable se refiere a la parte del universo que podemos ver, considerando el límite impuesto por la velocidad de la luz. Tiene una extensión de unos 92.000 millones de años luz, una cifra que tiende a aturdirnos. 92.000 millones de años luz es solo el límite de lo que nuestros instrumentos pueden ver. Lo más probable es que el universo se extienda más allá de este horizonte. Uno de los hechos de la cosmología, la ciencia que estudia el espacio, es que mirar objetos distantes es como mirar atrás en el tiempo. La luz tarda cierto tiempo en recorrer largas distancias, por lo que una galaxia tal como la vemos hoy en el cielo es en realidad como una visión del pasado, de hace miles de millones de años. Esta cualidad del viaje en el tiempo es fundamental para comprender cómo se formaron cosas como las estrellas y las galaxias. Al observar una amplia gama de distancias, los astrónomos construyen una cronología aproximada de los eventos cósmicos. Buscan las señales más sutiles de las primeras estrellas y galaxias para descubrir cómo eran las características del cosmos poco después de que comenzara el universo. La teoría del Big Bang, que ha guiado el pensamiento cosmológico durante décadas, nos da una base para pensar cómo pudo haberse originado el universo, hace aproximadamente 13.800 millones de años, cuando todavía era extremadamente caliente y denso. Esta teoría dice que el espacio mismo se expandió, esparciendo materia y radiación. A medida que esta mezcla caliente y densa se enfrió, las partículas combinadas formaron átomos. Luego, los centros gravitacionales que se formaron ayudaron a reunir estos átomos en las estrellas y galaxias que vemos hoy. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas con telescopios a veces desafían lo que predicen estas teorías bien establecidas. Incluso algo tan fundamental como la edad del universo puede parecer incierto cuando los datos indican que las galaxias ya estaban bien desarrolladas en un momento que, según el modelo estándar de astronomía, sería demasiado temprano. Los telescopios modernos, como el telescopio espacial James Webb, están redefiniendo la línea de tiempo cósmica al revelar estructuras astronómicas que parecen más maduras de lo esperado, cuando el universo aún estaba en su infancia. Los investigadores analizan estos resultados para compararlos con modelos cosmológicos existentes, como el modelo Lambda-CDM, que relaciona la constante lambda, la energía oscura y la materia oscura. Si las observaciones se desvían mucho de las predicciones, puede que sea necesario realizar revisiones importantes de este modelo. Esta posibilidad ha provocado debates entre los astrofísicos sobre la energía oscura, la materia oscura, la tasa de expansión del universo y cómo todo encaja. Al mismo tiempo, los científicos también deben considerar cómo las distancias cósmicas y la física de la luz pueden afectar lo que vemos.
Las limitaciones naturales, como nuestra incapacidad para detectar objetos más tenues que un cierto umbral, complican los esfuerzos para verificar o descartar fácilmente las teorías. Pero nuestra persistencia en perfeccionar nuestra tecnología y obtener más conocimientos está impulsada por la curiosidad. Queremos saber no solo cómo es el cosmos, sino por qué es así, si es verdaderamente isótropo y si la historia del Big Bang está completa o necesita ser reescrita. Los telescopios y la luz que captan. Descubrimos secretos cósmicos principalmente captando la luz. Los telescopios son potentes máquinas de recolección de luz que nos ayudan a analizar todo, desde los asteroides cercanos hasta los confines del universo observable. La idea de un telescopio es bastante sencilla: captar más luz de la que el ojo humano puede ver y ampliarla. Pero la tecnología detrás de los telescopios modernos no es nada simple. Existen varias categorías, dependiendo de la longitud de onda de interés, como telescopios ópticos, infrarrojos, de radio, de rayos X y de rayos gamma. Cada uno revela una parte específica de la historia del universo. Históricamente, el primer telescopio de Galileo mostró a los humanos que Júpiter tenía lunas y que Venus tenía fases, lo que les permitió comprender que la Tierra no es el centro del universo. Siglos más tarde, grandes telescopios terrestres como el Observatorio W.M. Keck en Hawái y el VLT en Chile comenzaron a utilizar espejos de muchos metros de ancho que recogían enormes cantidades de luz. Sin embargo, los telescopios terrestres se enfrentan a problemas como la distorsión atmosférica y la contaminación lumínica. La óptica adaptativa puede corregir esto parcialmente, pero muchos astrónomos en el pasado soñaron con telescopios que estarían ubicados en el espacio mismo, donde la atmósfera no puede desenfocar las imágenes ni absorber longitudes de onda importantes. El telescopio espacial, Hubble, lanzado en 1990, hizo realidad este sueño y revolucionó nuestra visión de la historia cósmica. Operando por encima de la atmósfera de la Tierra, el Hubble ha capturado algunas de las imágenes más icónicas de la astronomía moderna. Sus observaciones de campo profundo mostraron miles de galaxias en lo que antes parecía una porción vacía de cielo. El Hubble también ha ayudado a refinar la constante de Hubble, la tasa de expansión cósmica, y a mapear en detalle las regiones de formación estelar. Pero utilizó principalmente instrumentos ópticos y ultravioletas, que solo cuentan parcialmente la historia cósmica. La astronomía infrarroja se convirtió entonces en una ciencia crucial para observar más profundamente el universo. Debido a la expansión cósmica, la luz procedente de objetos extremadamente distantes se estira y se desplaza hacia el rojo, hacia longitudes de onda más largas. Al pasar de la luz ultravioleta y visible a la infrarroja, las galaxias más antiguas pueden volverse muy visibles. Telescopio espacial. James Webb satisfizo pues una necesidad urgente. Su gran espejo segmentado, sus sensores infrarrojos avanzados y su posicionamiento ideal en el segundo punto de Lagrange, L2, lo hacen muy adecuado para recolectar fotones de objetos formados cientos de millones de años después del Big Bang, un momento que anteriormente era solo vagamente accesible. Telescopio espacial. James Webb en práctica. El James Webb se destaca porque fue diseñado específicamente para estudiar las primeras épocas del universo. Su enorme espejo, de unos 6,5 metros de diámetro, y su exclusivo sistema de refrigeración le permiten detectar señales infrarrojas extremadamente sutiles. Su parasol multicapa mantiene los instrumentos extremadamente frescos, evitando también la interferencia del propio calor del telescopio. Una vez en el punto L2, James Webb realizó una compleja secuencia de configuración, alineando cada segmento del espejo para que todos funcionaran como uno solo. Los amantes del espacio de todo el mundo observaron con gran expectación la llegada de las primeras imágenes, y no decepcionaron. Una de las primeras imágenes que se hizo particularmente conocida fue la captura de campo profundo de James Webb, realizada utilizando su cámara de infrarrojo cercano, más conocida como NIRCam. Esta imagen reveló miles de galaxias, muchas de ellas tan distantes que sus formas están distorsionadas por el efecto del lente gravitacional. Los científicos han visto arcos, remolinos y manchas que podrían corresponder a galaxias en su infancia, en los primeros 1.000 millones de años de historia cósmica. Para ellos, cada pequeña mota es una pista que podría confirmar o desafiar lo que sabemos sobre cómo se agrupa la materia en las galaxias. Los datos espectroscópicos de NIRSPEC
el espectrógrafo de infrarrojo cercano James Webb y MIRI, el instrumento de infrarrojo medio, prometen aún más revelaciones, como la composición química, las tasas y las velocidades de formación estelar. Una parte importante de la misión de James Webb es centrarse en objetos de estudio que los telescopios anteriores habían señalado como interesantes, pero que carecían de la capacidad de visualizar en detalle. Por ejemplo, el Hubble ha descubierto galaxias que parecen excepcionalmente rojas y brillantes. James Webb puede observarlos más de cerca, descifrar las líneas de su espectro y estimar qué tan lejos están y qué tan rápido están formando estrellas. Algunos de los descubrimientos más conocidos de James Webb involucran galaxias como Shades GSZ-14, que se estima que surgió aproximadamente 290 millones de años después del Big Bang. Este número por sí solo justifica un estudio en profundidad. ¿Cómo es posible que un sistema tan brillante y masivo exista ya en tan poco tiempo? Los astrónomos también han descubierto galaxias que parecen haber convertido casi todo su gas disponible en estrellas, en lugar del pequeño porcentaje de gas que se utiliza normalmente. Esto es impresionante porque la formación de estrellas suele estar limitada por factores como la retroalimentación estelar y la disponibilidad de gases fríos. Si James Webb continúa detectando estas galaxias con altas tasas de formación estelar, los índices que los astrónomos han utilizado durante décadas podrían necesitar ajustes serios. La tensión entre teoría y práctica no es un detalle. Va directo al corazón de cómo se comportó la materia bajo las fuerzas gravitacionales de los primeros momentos del universo. Desafío de la línea de tiempo del Big Bang. Línea de tiempo del Big Bang describe cómo el universo pasó de ser un punto caliente y denso al cosmos más frío que conocemos hoy. En sus inicios, los niveles de energía eran increíblemente altos. Las fuerzas fundamentales actuaban de manera diferente y las partículas se combinaban y separaban de maneras difíciles de imaginar. A medida que la expansión continuó, la radiación de fondo cósmico de microondas, o CMB, se emitió unos 380.000 años después, cuando se formaron los neutrones en los átomos, y la luz finalmente viajó libremente a través del espacio. Las observaciones de James Webb sugieren que las galaxias bien desarrolladas aparecieron antes de lo que predice la teoría estándar. Si el cosmos tiene alrededor de 13.800 millones de años, se esperaría que las primeras galaxias, más robustas, hubieran aparecido en algún momento entre 500 millones y 1.000 millones de años después del Big Bang. Pero algunos objetivos identificados por James Webb parecen haber surgido solo 400 millones de años después del Big Bang, y no se parecen en nada a pequeñas galaxias que acaban de surgir. En cambio, son brillantes, estrellados y aparentemente bien estructurados. Algunas de estas galaxias desafían las relaciones normales entre la masa de gas y la masa estelar, como si los procesos cósmicos actuaran de manera muy diferente a lo que esperaríamos en ese momento. La discrepancia ha llevado a algunos científicos a proponer que el universo puede ser más antiguo de lo que pensamos, mientras que otros sugieren que la formación temprana de galaxias fue más eficiente de lo que predicen los modelos actuales. Tal vez existan procesos que puedan acelerar la formación de estrellas, como bolsas de gas extremadamente densas o tasas de enfriamiento más rápidas. Otra idea es que algunos agujeros negros antiguos, conocidos como cuásares, podrían camuflarse como galaxias grandes y brillantes. Si ese es el caso, el misterio puede no ser una amenaza tan grande para el modelo estándar, aunque también requeriría explicaciones de cómo estos agujeros negros supermasivos pudieron haberse formado tan rápidamente. Otra posibilidad es que necesitemos refinar nuestros cálculos de distancia. Técnicas como las mediciones del corrimiento al rojo generalmente son precisas, pero ciertas condiciones de polvo o líneas de emisión inusuales pueden imitar grandes distancias cósmicas. Los astrónomos confirman sus resultados comparando diferentes métodos de medición. Si se confirma que las galaxias superantiguas son tan antiguas y grandes como parecen ahora, la comunidad científica no podrá ignorar este conflicto fundamental con la teoría predominante. Y esa es en gran medida la razón por la que los datos de James Webb han causado tanta controversia, tanto profesional como pública, sobre la narrativa estándar del Big Bang. Sus hallazgos nos hacen preguntarnos si esta teoría está completa, o si debería ser mejorada, modificada, o incluso reemplazada por algo nuevo. La materia oscura y la energía oscura revisitadas. La materia oscura y la energía oscura son elementos esenciales en el modelo Lambda CDM,
La materia oscura fría ayuda a explicar cómo las galaxias y los cúmulos de galaxias mantienen sus formas, dado que la atracción gravitatoria de la materia visible no es una explicación suficiente. La energía oscura en función de la constante lambda está asociada con la expansión acelerada que desconcertó a los astrónomos a finales de la década de 1990. Aunque el modelo estándar estima que el universo está compuesto aproximadamente de un 68% de energía oscura, un 27% de materia oscura y solo un 5% de materia ordinaria, no podemos detectar directamente la materia oscura o la energía oscura en nuestros experimentos terrestres. Las sorprendentes observaciones de galaxias distantes realizadas por James Webb plantean preguntas sobre la formación de estructuras espaciales y la distribución de la masa en el universo. La comprensión convencional es que la materia oscura se agrupa primero, creando núcleos gravitacionales donde se acumula la materia normal, iniciando la formación de las estrellas que vemos en el cielo nocturno. Si las galaxias masivas aparecen muy temprano, ¿es porque las bases de materia oscura se formaron más rápido de alguna manera? ¿O hay alguna otra explicación aún desconocida? Algunos científicos proponen nuevos tipos de materia oscura, como formas calientes o autointeractuantes, que podrían condensarse o agruparse a ritmos diferentes. La comprensión actual de la energía oscura también enfrenta ciertos desafíos. La aceleración de la expansión del universo se documentó originalmente utilizando observaciones de supernovas de tipo 1A, que valieron a equipos como el de Adam Riess un premio Nobel. Estas supernovas sirvieron como velas estándar, lo que significa que su luminosidad se conocía con suficiente precisión para estimar su distancia e incluso servir como base para otras mediciones. Los nuevos datos sugieren que la expansión no solo ha continuado, sino que se ha acelerado con el tiempo. Si la formación de estructuras en el universo primitivo es diferente a lo previsto, podemos preguntarnos si el efecto de la energía oscura puede haber variado con el tiempo, o si estuvo en juego un mecanismo completamente diferente. Las teorías alternativas de la gravedad, como la dinámica newtoniana modificada, entre otras, se presentan a menudo como alternativas al concepto de materia oscura. Sin embargo, tienen dificultades para ofrecer un buen sustituto del concepto de energía oscura. Algunas teorías alternativas o híbridas intentan abordar ambos conceptos en una única explicación, pero ninguna alternativa ha logrado desplazar totalmente al modelo estándar, porque generalmente no logran abordar todos los requisitos observacionales, como los patrones en la radiación de fondo cósmico de microondas o la distribución de galaxias. Formación estelar temprana. La formación de estrellas se explica generalmente como nubes de gas y polvo que colapsan bajo la fuerza de la gravedad hasta que se produce la fusión nuclear, que da lugar a una nueva estrella. La frecuencia con que ocurre este proceso depende de una serie de factores, desde la turbulencia local hasta las condiciones de metalicidad, como la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Una visión típica en la astrofísica moderna es que la mayoría de las galaxias no pueden convertir eficientemente todo su gas en estrellas, porque diversos mecanismos, como la presión de radiación de otras estrellas, los vientos estelares y las explosiones de supernovas, expulsan demasiado gas antes de que pueda formar más estrellas. Esta visión ha dominado las teorías que abordan la evolución de las galaxias. Las simulaciones por computadora que modelan cómo los halos de materia oscura atraen a la materia normal también incorporan leyes de formación de estrellas que parecen bastante consistentes con las galaxias observadas en el universo cercano. Pero si James Webb está detectando galaxias en el universo temprano, que han convertido casi el 100% de su gas disponible en estrellas, eso socava por completo este enfoque estándar. Si los procesos que conocemos no restringieron la formación de estrellas, debemos preguntarnos qué condiciones permitieron tal eficiencia en la formación de estrellas. Una hipótesis podría ser que el gas en el universo primitivo era mucho más denso y frío, lo que permitió que el colapso gravitacional ocurriera más rápidamente, con menos factores de mitigación y equilibrio. Otra idea es que algunas galaxias tempranas pueden haber sido extremadamente compactas, lo que hizo más fácil atrapar materia. Además, puede haber habido fondos de radiación inusuales o formas ocultas de reionización parcial, que cambiaron la facilidad con la que el gas colapsó en ciertos momentos de la historia cósmica. Los científicos también son conscientes de que algunas de estas supuestas galaxias podrían en realidad ser otra cosa. Una posibilidad es que un núcleo galáctico activo, también llamado cuásar, ilumine una región tan brillantemente
que parezca una galaxia repleta de estrellas. Por esta razón el estudio espectroscópico es tan esencial. Este tipo de instrumento puede detectar líneas de emisión química específicas y firmas amplias que surgen de la materia que gira alrededor de un agujero negro supermasivo que es diferente de una población de estrellas ordinarias. De cualquier manera, es una oportunidad emocionante para hacer nuevos descubrimientos. Si se demuestra que estos objetos son galaxias llenas de estrellas, entonces los libros de texto de astrofísica necesitarán actualizaciones importantes. Si son núcleos galácticos activos que han sido confundidos con galaxias primitivas, habremos aprendido más sobre cómo se forman y se alimentan los agujeros negros en el universo primitivo. Ambos resultados añaden más piezas a un rompecabezas que está lejos de estar completo. La tensión del Hubble y su impacto más amplio. La tensión de Hubble se refiere a las diferencias en la medición de la constante de Hubble, un valor que representa la velocidad a la que se expande el universo. Las supernovas en galaxias relativamente cercanas suelen tener una tasa de expansión más alta, entre 73 y 75 km por segundo por megaparsec. Las observaciones de la radiación de fondo cósmico de microondas, realizadas por misiones como la sonda Planck, estiman una tasa de 67 a 69 km por segundo por megaparsec. Ambas mediciones se volvieron más precisas con el tiempo, pero la brecha entre ellas nunca se cerró. Esta diferencia no es ni pequeña ni trivial. Es un verdadero problema si los datos de ambos lados son realmente exactos. Brian Schmidt, Saul Perlmutter y Adam Riess, quienes descubrieron la aceleración del universo, ayudaron a refinar estas mediciones de supernovas. Mientras tanto, la sonda Planck está recopilando detalles notables sobre la radiación de fondo cósmico de microondas. Estudiar el modelo cosmológico estándar y tratar de explicar por qué estos métodos de medición producen resultados divergentes es todo un desafío. Una posibilidad es que esté en juego una nueva física. Otra es que las calibraciones o suposiciones sobre las condiciones iniciales del universo son erróneas. La tensión del Hubble puede conectarse indirectamente con otros descubrimientos sorprendentes de James Webb. Si las galaxias se formaron más rápido de lo esperado en el universo temprano, esto podría cambiar ciertos parámetros sobre la formación de estructuras espaciales, lo que a su vez podría influir en las distancias cósmicas o en las interpretaciones de la expansión de la materia. Sin embargo, se trata de un asunto complejo, y muchos astrónomos siguen instando a la cautela y a la búsqueda de más datos, para confirmar si estas detecciones iniciales resisten un examen más atento, y si realmente se desvían de la línea de tiempo estándar en formas que sean importantes para las mediciones del Hubble. Nuevas misiones como el telescopio espacial Nancy Grace Roman y el Euclid de la Agencia Espacial Europea quieren medir grandes cantidades de galaxias y sus distancias. Estos datos podrían confirmar la tensión o mostrar que todavía tenemos errores en los enfoques actuales. Si las tensiones persisten, podría indicar que es necesario repensar el modelo cosmológico estándar, así como su enfoque de la expansión del universo, la energía oscura y el modo en que se comporta la materia. Es por eso que muchos astrofísicos ven este momento como una excelente oportunidad para lograr avances. Es similar a cómo datos inexplicables de siglos pasados llevaron a la aceptación de nuevas leyes físicas. El fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas, o CMB, es una reliquia de una era unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de ese momento, el universo estaba lleno de partículas cargadas que dispersaban fotones. Una vez que las temperaturas se enfriaron lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos, formando los neutrones de los átomos, los fotones comenzaron a viajar libremente. La radiación restante, ahora expandida en longitudes de onda de microondas por la expansión cósmica, nos llega básicamente desde todas las direcciones. Mapas del CMB, como los elaborados con datos de las sondas Wilkinson y Planck, muestran pequeñas fluctuaciones de densidad y temperatura por encima y por debajo de la Tierra que representan los orígenes de futuras galaxias y vacíos. La explicación actual es que las fluctuaciones cuánticas en la época de expansión, un periodo de expansión extremadamente rápida, se magnificaron a escalas cósmicas, formando el patrón irregular que vemos en el CMB. La distribución y las dimensiones de estos parches permiten a los científicos derivar parámetros clave como la densidad de la materia y la tasa de expansión. Es una hazaña notable que tantos aspectos del universo puedan descubrirse a partir de un resplandor aparentemente simple,
pero algunos investigadores interpretan las anomalías en el CMB como signos de nuevas leyes físicas o fenómenos inesperados, como colisiones entre las burbujas de un hipotético multiverso. El punto frío, por ejemplo, es una región anormalmente grande donde aparecen observaciones de bajas temperaturas. Las observaciones sobre la geometría del universo y la isotropía a gran escala también influyen en nuestra interpretación del CMB. Si el universo es verdaderamente isótropo a gran escala, esto simplifica la forma en que leemos los datos del CMB. Pero si se refuta la isotropía, o si ciertas direcciones se comportan de manera inesperada, tal vez sea necesario repensar todo el enfoque actual para analizar el CMB. James Webb no mide el CMB directamente, pero ofrece la oportunidad de ver si las estructuras iniciales coinciden con lo que indican las predicciones basadas en nuestro modelo actual del CMB. Si los resultados de la sonda Planck indican que la estructura cósmica debería adoptar una forma determinada después de 500 millones de años, podremos comprobar si James Webb ve esa forma. Cualquier discrepancia puede actualizarse en el modelo en el que se basaron estas predicciones. Algunos ven estas comparaciones como una conexión entre la era extremadamente temprana del universo, la era CMB, y el tiempo posterior que explora James Webb. Si muchos puntos no coinciden, entonces sabemos que faltan muchas piezas del rompecabezas, ya sean nuevas partículas, nuevas expansiones o una condición inicial diferente de cómo se distribuían la materia y la energía. Repensando los orígenes cósmicos. La idea de un período inicial de intensa expansión del universo, conocido como inflación, ha sido un elemento básico de la cosmología moderna desde la década de los 60–1980. Este concepto se ha propuesto para resolver varios problemas, como el problema del horizonte, el problema de la planitud y la ausencia de monopolos magnéticos. Según la teoría de la inflación, una fracción de segundo después del Big Bang, el universo se hinchó enormemente. Las fluctuaciones cuánticas durante esta fase inflacionaria habrían sido las semillas gravitacionales para la formación de galaxias. Sin embargo, aún quedan preguntas sobre qué desencadenó la inflación, qué la puso fin y si la inflación cósmica es la única explicación. Algunos científicos consideran los nuevos datos de James Webb o la tensión del Hubble como evidencia de que el concepto de inflación puede necesitar una modificación o incluso una explicación alternativa. Por ejemplo, las cosmologías cíclicas o de salto sugieren que el universo puede experimentar expansiones y contracciones repetidas. Otros proponen ideas alternativas sobre la velocidad de la luz y otros mecanismos que pueden replicar los efectos de la inflación sin requerir un campo de inflación separado. Una propuesta audaz es que el universo podría no tener un comienzo definitivo, una idea que desafía la noción de un único Big Bang. En cambio, propone que el Big Bang visible fue un evento transicional en un marco cósmico más amplio. Esta interpretación surge de ciertas aproximaciones cuánticas a la gravedad, donde las leyes clásicas del tiempo y del espacio pueden ser violadas en estados de energía extremadamente altos. Si los datos de James Webb muestran galaxias que parecen más antiguas o más desarrolladas de lo esperado, tal vez los límites y las restricciones que ha establecido la ciencia actual no sean tan completos como se pensaba. Los ganadores del premio Nobel que han mantenido sus mentes abiertas a posibilidades como estas, como Adam Riess y David Gross, están proponiendo una reevaluación de los principios básicos de la cosmología. Destacan que cada crisis es también una oportunidad para encontrar una unidad más profunda entre la teoría cuántica y la física cósmica. En particular, destacan que los nuevos fenómenos solo pueden comprenderse si podemos reunir más datos sobre los primeros momentos de la historia del universo y sobre la naturaleza fundamental de la materia. Vivimos en una época apasionante, en la que la falta de respuestas puede ser una señal de que estamos al borde de un nuevo descubrimiento que podría conducir a una refrescante unificación teórica. Descubrimientos cuánticos y conexiones entre partículas. Para comprender mejor cómo fueron los primeros días de nuestro universo, necesitamos entender cómo la mecánica cuántica moldeó el universo primitivo. En nuestros laboratorios actuales, podemos realizar experimentos con aceleradores de partículas en estados de alta energía, aunque las condiciones que somos capaces de inducir todavía están muy por debajo de los niveles de energía que se estima que existían poco después del Big Bang. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, induce colisiones entre protones para observar nuevas partículas o confirmar teorías como el mecanismo de Higgs. Al mismo tiempo,
ciertos instrumentos intentan detectar materia oscura a través de diferentes medios de dispersión. Estos experimentos pueden ayudar a conectar el microcosmos de la física de partículas con el macrocosmos de la expansión cósmica. David Gross es uno de los muchos teóricos que ven la dimensión cuántica como la clave para resolver estos misterios. Su trabajo sobre la libertad asintótica explica cómo los quarks, dentro de los protones y neutrones, se comportan en estados de alta energía. Estos estados fueron críticos para el universo primitivo. En aquel entonces, podíamos imaginar una sopa de quarks que necesitaba enfriarse antes de que se pudieran formar protones y neutrones. Si algo en ese momento cambió las partículas fundamentales, o si existieron nuevas partículas, esto podría producir huellas observacionales que podemos detectar en la distribución de galaxias o en el fondo cósmico de microondas. La teoría de cuerdas propone que lo que vemos como partículas son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes en un espacio de dimensiones superiores. Esta perspectiva podría unificar las teorías de la gravedad con la física cuántica, algo nunca logrado por la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero las predicciones de la teoría de cuerdas tienden a abordar estados de energía tan altos que es muy difícil realizar pruebas directas. El universo primitivo estaba muy concentrado en alta energía y restos de otras dimensiones o resonancias de cuerdas pueden estar ocultos en anomalías del fondo de microondas o en la formación de estructuras cósmicas de ese período. Incluso la noción de singularidades, tal como la sugiere la teoría del Big Bang, podría desaparecer en un enfoque de gravedad cuántica completo. En lugar de ello, podríamos tener estados de conexión o expansiones cíclicas que eliminen la necesidad de determinar un punto de partida. Si los datos de James Webb, junto con otras observaciones del CMB, entran en serio conflicto con el enfoque convencional, cada vez más investigadores podrían recurrir a modelos de gravedad cuántica que expliquen mejor la formación del cosmos antiguo. Por supuesto, cada nueva capa de teoría también debe hacer predicciones comprobables, de lo contrario sigue siendo meramente especulativa. La interacción entre los datos y la teoría es esencial para distinguir las ideas válidas de las meras suposiciones. Ver más allá de los límites actuales. El universo observable está limitado por la distancia que la luz ha recorrido desde el Big Bang. Tiene unos 92.000 millones de años luz de diámetro, pero no podemos ver qué hay más allá. Básicamente, la expansión cósmica puede alejar regiones de nosotros más rápido que la luz, haciendo imposible que nuestra visión las alcance. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Tiene el universo un fin? La cosmología moderna dice que el espacio puede ser infinito, lo que significa que no hay límite físico, solo regiones cuya luz nunca nos alcanzará. La capacidad de James Webb de ver a lo lejos también significa mirar atrás en el tiempo. Si miramos hacia épocas anteriores, a medida que nos acercamos a las fronteras de nuestra observación, tendremos una idea de cómo aparecieron las estructuras cósmicas dentro de la parte visible del universo. Pero si en el futuro instrumentos más avanzados continúan ampliando este límite aún más, podríamos ver eventos aún más antiguos. Ahora, los límites de detección están ligados a la intensidad de la luz y otras señales emitidas por estos objetos. Las galaxias que están más allá de un cierto nivel de corrimiento al rojo pueden ser demasiado tenues incluso para que James Webb pueda detectarlas. Sin embargo, la tecnología puede seguir evolucionando. También existe la idea de que la forma o geometría del universo puede llegar a ser importante a distancias extremas. Muchos modelos estándar tratan el espacio como completamente plano, sin curvaturas importantes, lo que es consistente con los datos del CMB. Pero no podemos confirmar nada que esté más allá de este horizonte. Algunos también especulan sobre grandes vacíos, o burbujas, que pueden tener diferentes tasas de expansión o densidad. Pero, ¿podrían ciertas anomalías en las mediciones locales reflejar un entorno cósmico más amplio que no hemos podido detectar? La isotropía es conveniente, ¿pero es completamente precisa? Además, la idea de un multiverso ha ganado fuerza en ciertos rincones de la física teórica. Si se produce inflación, puede continuar en otras regiones, generando innumerables burbujas universales. Las colisiones entre estas burbujas pueden incluso dejar marcas sutiles en el CMB o en las estructuras cósmicas. Sin embargo, aunque es una idea intrigante, aún no hemos encontrado pruebas definitivas. Los nuevos datos de James Webb pueden despertar un renovado interés en la detección de patrones débiles o anomalías que la cosmología estándar de un solo universo no puede explicar. Gracias por ver otro episodio. Mientras estés aquí,
Recuerda hacer clic en el video en tu pantalla para obtener más contenido excelente.